Bueno, bueno, buen día. Primero, disculpen el retraso que tuvimos por cuestiones técnicas. ¿Listo? Sí. Bien. Bueno, vamos a presentar en realidad el trabajo práctico, el momento 2, en realidad, del trabajo práctico, que es la presentación del instrumento, que es un caso de estudio, pero tiene esa doble finalidad, que es mostrarle, por un lado, un instrumento de planificación, que son los lineamientos estratégicos para la región metropolitana, y a su vez reconocer la región metropolitana de la cual venimos hablando. Esperen que esto no pasa. Bueno. Si se acuerdan, la clase teórica que dio la profesora Alicia Ríos había dejado una pregunta que no era para responder, pero que de alguna manera nos hacía pensar, ¿no? ¿En qué medida el contexto afecta a nuestros territorios en los que actuamos e intervenimos y reconocemos? Y ella planteó 3 instancias del concepto de región, que es el que venimos trabajando en este primer momento que ustedes entregaron la semana pasada del seminario, la región como concepto, como marco teórico, apoyado con distintas bibliografías, la región metropolitana en general, el abordaje que implica, cuál es la complejidad de esos abordajes, y en particular la región metropolitana de Buenos Aires, que es lo que les vamos a presentar ahora como siguiente momento de trabajo práctico. Ya está subido, ¿no, Eva? En aula web tienen esta presentación, porque probablemente algunas imágenes pequeñas no las lleguen a ver bien, especialmente los de atrás. Entonces, si la quieren ir siguiendo, entran a aula web, descargan ese link y la van a ir, la pueden seguir. Bueno, algunas de estas cosas ya también se conversaron en el teórico, en la parte expositiva que dio Licia, que tiene que ver con cómo se conformó esta región metropolitana en la que nosotros también estamos insertos, cuáles fueron esos procesos de crecimiento urbano, las actividades económicas que están distribuidas en el territorio, en estas 4 coronas, en estos 40 municipios, y también las relaciones entre lo urbano y lo rural, reconociendo que la región metropolitana no es solo un continuo urbano, sino que tiene muchas áreas productivas rurales intensivas y también algunas extensivas. Nosotros vamos a ver en este instrumento lo que ustedes ya vieron de alguna manera metodológicamente en plan 1, que es la configuración territorial, la organización territorial, entendida desde este instrumento. Lo que van a reconocer en ese instrumento es la metodología del instrumento, que ahora la vamos a contar un poco brevemente, que es también en lo que van a trabajar hoy, reconocer las problemáticas principales que identificó este instrumento y las estrategias para esta región. Lo primero que nosotros vemos y que ustedes probablemente puedan reconocer es cómo es esta configuración, el medio natural, esta planicie que tenemos, que es una planicie surcada por una serie de cuencas y de arroyos que vierten al Río de la Plata. Si ustedes más o menos se ubican, no sé si yo señalo y ustedes ven. Bueno, no, pero no importa. Acá estamos nosotros, acá abajo La Plata, el Gran La Plata, y esta configuración, obviamente, los verdes son las áreas más bajas que van hacia el Río de la Plata y los más oscuros son nuestra cuarta corona, que también es coincidentemente con la zona productiva o los suelos más aptos para la producción. Si vemos dentro de la configuración antrópica o el medio construido, como ustedes lo conocen metodológicamente, lo que vamos a ver es un centro inicial original, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que eso data de fines del siglo XIX prácticamente, digamos, aquel inicio de país convergente con las rutas, primero con los ferrocarriles y luego con las rutas, y después con las autopistas, a el centro, la centralidad histórica tradicional de Cava, que luego se fue consolidando en la segunda corona, en la tercera y hoy en la cuarta, que estaría definida entre La Plata, o La Plata Berizo Ensenada, y Zárate Campana al norte, y en ese anillo que cierra la ruta 6. En esto lo que nosotros vamos a ver dentro de este instrumento es la identificación de esas densidades de ocupación, de esa mancha de aceite o tentacular que vamos a ver que se da en ese crecimiento radioconcéntrico a partir, como decíamos, primero de las vías del ferrocarril y luego
y ahora lo podemos ver mucho más explícito, quiero desconectar nada, entre las rutas y las autopistas. Pero también si vemos la organización territorial, que ustedes lo vienen viendo en plan 1, lo vieron en plan 1 en otra escala, en la región metropolitana lo que vamos a ver es una heterogeneidad muy grande, muy marcada dentro de lo que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, el medio social, el medio económico, en relación a todas esas 40, a los 40 municipios que la conforman. Por un lado, se pueden apreciar dónde están las actividades económicas, dónde están los índices de NBI, dónde están las mayores vulnerabilidades sociales, ambientales y los diferentes niveles de criticidad, remarcando que la periferia sur en general es donde por ahí prevalece, sur-suroeste, donde prevalecen algunos de estos problemáticas principales. Si se acuerdan en el teórico, una de las condiciones, rasgos de las regiones metropolitanas es la enorme desigualdad, especialmente en América Latina, que hay en estos grandes territorios que tienen un rasgo de homogeneidad, pero también mucha heterogeneidad en su interior. Si vamos a lo que es el medio productivo, en esta región convergen el sistema primario, que podríamos identificar en el mapita verde de arriba, que son zonas productivas. Ese es un mapa del censo hortícola de 2005, donde se pueden ver dónde están mayoritariamente las áreas de mayor producción. Si se fijan, La Plata es uno de los principales dentro del cinturón fruti-flori hortícola. En el segundo, arriba, tenemos las industrias o los agrupamientos industriales, los grandes complejos industriales, parques, zonas logísticas, que de alguna manera se localizaron en ese segundo anillo, entre el segundo y el tercer cordón, y eso también tiene que ver con la configuración de un momento histórico, especialmente asociado a la década del 70, previa a la década del 70 en realidad, que es el modelo sustitutivo de importaciones. Entonces, el contexto, como decía la pregunta de Alicia, va afectando parte de la evolución del territorio y la configuración y la organización de ese territorio. Este que tenemos acá abajo, si bien ustedes lo van a ver un poquito más empastado, tiene que ver con las actividades secundarias y también terciarias, asociados a las centralidades, nuevos comercios, nuevos patrones de ocupación de usos y de actividades económicas, y el de allá está asociado a los puertos. Los puertos que, en este caso, en la región metropolitana, ya aparecen 4, hay otros, La Plata abajo, Dock Sud, Buenos Aires, y allá arriba, Terminal Zárate, Campana y todos los puertos del Paraná. Es decir, que en toda esta región tenemos una sumatoria de actividades primarias, secundarias, terciarias, y hoy podríamos decir de otros sectores, como más informáticos, tecnológicos, etcétera, que también convergen. Pensemos, no lo dije, que este instrumento es de 2005 y se publicó en 2007, ¿sí? Entonces, si hoy se hiciera una actualización, podríamos ver algunos cambios, pero en términos generales, el sistema y la organización y la configuración no serían tan diferentes. Bueno, entonces, la región metropolitana, como les dije, está compuesta por la ciudad autónoma, o sea, la ciudad autónoma forma parte, pero son los 40 municipios dentro de la provincia de Buenos Aires la que reconocemos como región metropolitana. Ese mapa lo que está marcando en un gris claro es el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, que anteriormente a, creo que era el 2003, el INDEC definía los 16 municipios que conformaban el AMBA. Y después se conformó o se definió la región metropolitana de Buenos Aires con estos 40, dentro de los cuales está inserto el Gran La Plata. Esto también significa que a nivel de actores sociales o a nivel institucional, jurídico y político, tenemos una interjurisdiccionalidad dentro de una región, pero que no solo es de los 40 municipios, sino que en muchas cuestiones interviene la provincia, la nación y otros actores públicos o privados. Salud. Si voy muy rápido. Bien. Bueno, también habló Alicia de algunas problemáticas o de algunas cuestiones que tenemos que pensar para abordar, y algunas de las que acá están identificadas, son algunas, no todas son las que ustedes van a reconocer en ese instrumento, pero también en la actualidad, en el día a día de lo que ustedes transitan. Por un lado, la ocupación del suelo
Es decir, estas cuestiones que marcaba recién, la fragmentación, la segmentación social, cómo la ocupación del suelo en la región metropolitana tiene áreas muy diferentes, formales, informales, abiertas, cerradas, y todo eso convive al interior de los 40 municipios y en cada uno de ellos podemos reconocer estas situaciones. En muchos casos, esta ocupación está hecha en determinados lugares que tienen cierta fragilidad ambiental o son activos ambientales muy importantes. Por ejemplo, el tema de la ocupación sobre humedales y, en particular, los barrios cerrados sobre humedales. Todos deben reconocer Nordelta, el caso de Tigre, toda la zona norte especialmente, pero también pasa en la zona sur, si piensan en Hudson. Son distintas grandes extensiones de barrios cerrados en áreas muy frágiles en términos ambientales. Son humedales, que son activos, ecosistémicos, pero que también tienen un impacto no solo por la ocupación y el consumo que hace de ese territorio en términos de superficie, sino porque el escurrimiento de las aguas tiene que ir a parar a otro lado. Entonces esa es una problemática de ocupación, pero también de uso del suelo y también de cuestiones ambientales, ecológicas, además de las cuestiones sociales. Otra de las cuestiones, y que tiene que ver con el tema que nosotros tocamos este año, que son las centralidades. En la región metropolitana podemos identificar distintos tipos de centralidades. Si se acuerdan del texto de Beff, las tipificaba de alguna manera, aquellos que lo hayan podido leer, los centros tradicionales, como decíamos hoy, Buenos Aires, o la centralidad histórica que cada uno de su ciudad de origen pueda reconocer, pero en realidad se empiezan a dar nuevas centralidades o subcentralidades por distintos tipos de actividades o cambios en el uso del suelo. Vemos ahí una imagen de Puerto Madero que tiene que ver con una reconversión del viejo puerto a un área urbana que se transformó en un nuevo centro económico, administrativo, financiero. Si bien se reconoce en Buenos Aires, en realidad nosotros podríamos decir, bueno, es un hito en el país. Hay otros, así, qué sé yo, Puerto Norte en Rosario, por ejemplo. Pero también hay otras nuevas centralidades. Este render de acá abajo es la zona del shopping de Hudson. Si alguien pasa por ahí, puede identificar que no es el shopping la centralidad, sino todo lo que genera el shopping alrededor. Que aparezcan otros nuevos usos, otros nuevos comercios y una lógica y una dinámica de consumo, de abastecimiento también de los barrios cerrados y también de la gente que atraviesa esta conexión, por ejemplo, de autopista Buenos Aires-La Plata hacia Ruta 2. Otro de los temas sumamente importantes tiene que ver con el crecimiento urbano y también asociado a las centralidades. En la medida que se va expandiendo la región metropolitana y va creciendo de la manera que crece, puede ser igualitaria o desigual, formal o informal, también se van generando nuevos procesos de fragmentación, segmentación, polarización y también nuevas centralidades. Entonces, estos dos temas son los que de alguna manera vamos a poner el foco en la región metropolitana, en este momento 2, en el momento 3 y después en el siguiente trabajo práctico. Y otro de los temas, por supuesto que hay muchos más, y estamos haciendo una síntesis, es el tema del sistema de transporte y movimiento. Todo lo que tiene que ver con el movimiento del uso, el movimiento de transporte público, transporte privado, pasajeros y cargas en una misma vía, en una misma conectividad, más todo lo no motorizado, las motos, las bicis, los peatones, es decir, toda esta convergencia del sistema de movimientos que todos ustedes, seguro, vivan donde vivan o vengan de donde vengan, viven y transitan a diario como una de las mayores quizás complejidades a resolver, porque tiene que ver ahí sí la interjurisdiccionalidad. Seguramente más de uno de ustedes toma uno o dos medios de transporte, o tres, o a lo mejor vienen caminando, pero tienen otras problemáticas. Entonces, el sistema de transporte como tal, desde las infraestructuras, el tránsito y la movilidad, tiene hoy una problemática muy importante a nivel metropolitano. Por supuesto que a nivel urbano, local, también, pero si lo tenemos que pensar en escala metropolitana, es uno de los problemas más difíciles de acordar
entre, piensen, 40 municipios más provincia, más nación, si interviene, por ejemplo, ferrocarriles. Entonces, el trabajo práctico que nosotros vamos a realizar ahora, el trabajo práctico no, perdón, el segundo momento del trabajo práctico 1 que estamos empezando hoy, es reconocer en este instrumento, esto que hicimos ahora brevemente es como una entrada en calor de la región metropolitana, es reconocer este instrumento que tienen acá, que no sé si alguien lo trajo de los chicos, pero es un libro muy grande, con mucho contenido, y nosotros le vamos a dar extractos de las páginas que tienen que leer para ir abordando esta parte del trabajo. Es un instrumento, como les decía, que se originó en 2005 en el marco de un proceso de planificación integral que venía del Plan Estratégico Territorial de escala nacional, en el cual de alguna manera se iban insertando planes de menor escala, en esta idea de la planificación integrada que nosotros vamos a ver en el teórico, no de la clase que viene, sino el que sigue, que va a dar Licia, que va a hablar de planificación territorial en particular. Tiene un abordaje de esta escala metropolitana, que ese es el cambio que tenemos también entre Plan 1 y Plan 2. El salto cuanti y cualitativo, que ya salimos de la manzana o de una porción de manzana, a una escala territorial que tiene 40 municipios, pero con mucha complejidad, porque cada uno de esos municipios, piensen, si quieren, La Plata, Berizo de Ensenada, como microrregión, las diferencias que tenemos en una pequeña porción de la región metropolitana sur, ¿no? Este documento estuvo a cargo de la provincia, que se llama Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires. Ustedes lo pueden encontrar, todavía está para descargarlo completo. Es un documento que se trabajó desde la provincia de Buenos Aires. Esperen que no veo acá. Sí, acá. Coordinado por Alfredo Garay. En ese momento se llamaba Secretaría de Urbanismo y Vivienda. Digo esto porque van cambiando los nombres dentro del Ministerio de Infraestructura. Entonces, ese documento lo que planteaba en ese momento era tener un diagnóstico de la región metropolitana de Buenos Aires y una serie de estrategias para abordar temas que eran críticos. Dada la escala, no eran todos los temas, sino que había que seleccionar las problemáticas principales en las cuales de alguna manera habría que ponerse de acuerdo entre todos. Entonces, ahí intervienen además otros actores, interviene el BID, intervienen consultores internacionales, hay una agenda, digamos, de trabajo concertada entre esos diferentes agentes y coordinada. Para este trabajo nosotros vamos a ir dando, digamos, de alguna forma, diferentes capítulos o páginas del del documento madre, y a su vez el texto que les habíamos recomendado leer, que es la síntesis que hace Alfredo Garay en el 2010 en la revista de Cadva, donde sintetiza de alguna manera el abordaje metodológico de este instrumento y las principales características de la identificación de las problemáticas y de las estrategias para una posible o futura intervención. Esto que queda acá, nada, es parte de lo que vamos a trabajar. Hoy en particular vamos a trabajar específicamente con las condiciones del método, cómo se ordena este instrumento de planificación. ¿Cuáles fueron los antecedentes de este documento? En principio, ya ustedes lo deben saber, la ley 8912 del 77, que es la ley que tiene jurisdicción provincial, a la cual todos los municipios deben adherir, obviamente, a partir luego de sus códigos municipales, pero que tienen que estar bajo ese marco legal. En esta idea que, como decía antes también, en la necesidad de elaborar, a su vez, planes provinciales o regionales, ¿no? En este marco emerge este instrumento. Acá hago una distinción entre tipos de instrumentos. Hablo de planes, los lineamientos es otro tipo de instrumentos que ya lo vamos a ver cuando veamos conceptualmente otro tipo de instrumentos, planes, programas, proyectos normativos, estratégicos y demás. Este es uno de ellos que son lineamientos y son estratégicos. Quiere decir que al no ser normativo, de alguna manera,
ese instrumento no es una obligación de los 40 municipios de ser aplicado o de la provincia, sino que son guías que se pueden tomar y que después vamos a ver que muchas de esas cosas se han concretado y otras no. Por otro lado, como les decía, los distintos actores sociales, algunos de los que mencionamos, los gobiernos en sus 3 niveles, por distintas cuestiones de jurisdicción, los gobiernos municipales, obviamente, tanto el ejecutivo como podría ser el legislativo, que es quien en materia de ordenanza es el que tiene el poder de aprobación. La ronda de consulta con expertos, los talleres de trabajo, porque también se enmarca en la planificación participativa, que es una de las condiciones que tiene la planificación hoy, y el apoyo del BID con consultores externos, internacionales. Entonces, en los aspectos metodológicos, este documento, ustedes van a trabajar ahora con eso, y si ya leyeron el capítulo, seguramente esto les va a resonar. A grandes rasgos, este documento tiene 2 partes, un diagnóstico y una instancia propositiva con lineamientos. Eso también puede confundir. El instrumento se llama lineamientos y al interior también tiene lineamientos. En otros instrumentos, que pueden ser planes, también puede haber lineamientos, ¿sí? Entonces, el instrumento es un lineamiento y a su interior también van a encontrar lineamientos que son estas guías, estos grandes metas u objetivos para cumplir con lo que se proponía, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que hay una serie de partes, no sé por qué se está riendo, Marco. Vamos a encontrar entonces el documento organizado. Dentro del diagnóstico, lo primero que vamos a encontrar es un concepto clave que vamos a tratar de interpretar qué es, que son la configuración de matrices, 3 matrices, la matriz de producción, crecimiento y ambiente, como si yo dijera, son 3 dimensiones de análisis. Y al interior de esas dimensiones de análisis, una serie de problemáticas, que son 4 por cada una de esas matrices. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Y esas matrices que se van estableciendo entre dimensiones, problemáticas centrales, no quiere decir que no haya otras, prioritarias, una serie de dilemas. Es decir, no un problema. Un dilema significa que hay 2 alternativas para resolver ese problema. Para lo cual después se van a escenificar, es decir, se van a construir escenarios, distintos tipos de escenarios, que ahora también lo vamos a comentar un poquito más, alternativos, según el dilema o la alternativa seleccionada para esa problemática al momento de actuar. Luego se definen políticas para cada uno de esos escenarios y los mejores instrumentos para llevar adelante esa gestión de ese escenario y de esa política. Esto que parece un chino, ahora va a ir quedando más claro. Esas son las 3 dimensiones, matrices, ejes de análisis. El eje de desarrollo, como su nombre indica, va a estar poniendo el énfasis específicamente en las cuestiones de producción, sistema económico, sistema de movimientos, infraestructura, energía, y algunas de las cuestiones que acabo de nombrar son las 4 cuestiones problemáticas que se identificaron en el diagnóstico. Por ejemplo, el futuro del puerto, la restricción energética, la configuración de la estructura vial y la configuración del espacio industrial. El siguiente eje o dimensión de análisis, que es la de crecimiento, y es la que a nosotros nos interesa más porque es la que involucra el tema de las centralidades, el crecimiento urbano, la ocupación del suelo, pone el foco en otras 4 cuestiones que son las que ustedes no sé si las ven, pero las que ven ahí, que tiene que ver con el sistema de centros, específicamente cómo se reestructura, la organización del sistema de transporte, asociado obviamente a la matriz anterior, que trabaja más el tema de la infraestructura, y en ese momento no se hablaba de movilidad, pero en realidad aborda más el tema de la movilidad, la expansión de la red sanitaria, es decir, la cobertura de los servicios básicos en la región metropolitana, que todavía hoy es bastante deficitaria, y por supuesto el crecimiento de la aglomeración. Este eje de crecimiento es el que a nosotros nos va
a de alguna manera guiar un poco más y después cuando lleguemos y vayamos bajando al Gran La Plata para acercarnos a nuestro territorio de trabajo y análisis en el siguiente trabajo, siempre vamos a estar enfocados más que nada en esa matriz. No quiere decir que las otras no las reconozcamos. Y finalmente el eje ambiental, que también toma 4 cuestiones centrales que tienen que ver con el manejo de las cuencas hídricas, con el tratamiento de los residuos, que es una de las problemáticas terribles en áreas metropolitanas, con la provisión de áreas verdes, un tema también que está asociado al crecimiento y al consumo del suelo, puede ser productivo o recreativo, o todo el suelo permeable que va siendo ocupado por la expansión urbana, formal o informal, que después se urbaniza si es informal, en general, y el tema de el borde del periurbano, es decir, el control del borde productivo. Si se acuerdan esa primera imagen verdecita que aparecía con el censo hortícola, bueno, uno de los temas es esto, ¿no? Que se va corriendo la frontera productiva por cuestiones urbanas y eso a su vez va teniendo otras problemáticas. Entonces, sintetizando, cuestiones del método. Etapas del método, que ustedes van a ir identificando. Sistema de matrices con 3 ejes, 4 cuestiones, 12 en total, que van a definir dilemas. Cada una de esas cuestiones tiene asociado un dilema. Ejemplo, no lo voy a contar todo, pero si me meto solo con crecimiento ahora y pienso en el tema de la centralidad urbana, uno de los dilemas es, o una de las cuestiones alternativas es, ¿qué hacemos? ¿Promovemos el desarrollo de nuevas centralidades o se fortalece la estructura de centro existente? Ese dilema no es, si hago esto me da un tipo de ciudad, si hago esto otro me da otro tipo de ciudad, un modelo diferente de ciudad, un modelo diferente de territorio. Pero hay que pensarlo también en el marco de la región metropolitana, como una totalidad, que por supuesto tendrá sus diferencias luego al interior. Entonces, esos dilemas son los que después me van a definir escenarios. Si yo hago esto, si no hago nada, mi escenario es así. Si hago esta alternativa, mi escenario es este, pero si yo hago este, mi escenario es otra cosa. Entonces, cada una de esas alternativas, combinadas o no, me va a ir dando distintos tipos de escenario en cada una de esas 3 dimensiones de análisis, ejes, matrices. Si alguien quiere preguntar algo, ¿se entiende más o menos hasta ahí? Entonces, cuando hablamos de los escenarios, hablamos de esto. Estas 3 matrices y esa definición de problemáticas transformadas en cuestiones y esas cuestiones asociadas a dilemas, la selección de esos dilemas me va a ir dando distintos escenarios. Esto metodológicamente, después nosotros vamos a trabajar específicamente con 2 escenarios, pero metodológicamente son 5 escenarios. El escenario reciente, el diagnóstico foto de hoy, o de ese momento, año 2005. ¿Qué hay? ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las tendencias? Etcétera. Un diagnóstico como el que ustedes conocen. Vamos a sintetizarlo en escenario reciente así. Un escenario previsible. Si no hago nada, es muy probable que pasen estas cuestiones. Cuando ustedes identifican tendencias, o identificaron en plan 1, y lo puedan hacer ahora en el siguiente TP, van a decir, bueno, che, si no hacemos nada, esto va para acá, esto va para allá. Ese es un escenario previsible. Y luego se dan 2 escenarios que tienen que ver con lo productivo y lo social. Si las alternativas atienden más al sistema productivo, económico, a esa matriz más de desarrollo, va a ser un escenario diferente que si atiende a cuestiones más por ahí asociadas a lo social, a las cuestiones de vulnerabilidad, fragilidad y demás, va a ser otro escenario. Y finalmente, el que quizás siempre nos interesa revisar más, con más profundidad, es el escenario integrado, que incluye, por supuesto, al productivo y al social, es decir, aquel que tiene una integralidad respecto a la selección de alternativas para luego hacer las estrategias o las políticas y definir los instrumentos de gestión para esas estrategias. Entonces, finalmente, con esa propuesta o con este registro de ejes, cuestiones, dilemas y escenarios, hay una idea de pensar en un pacto metropolitano, en una
concertación metropolitana que al momento no existe, digamos, no hay una autoridad metropolitana que de alguna manera reúna a los 40 municipios. No existe eso. La provincia no tiene ese poder y no existe hoy, acá en Argentina, una situación así. Pero sí hay una idea de pacto de dónde están las principales problemáticas en las cuales habría que acordar interjurisdiccionalmente. Por otro lado, requiere, o de alguna manera, implica tener una estructura institucional sobre esos temas específicos. Lo que decía hoy, el tema de transporte no entiende de jurisdicciones. El tema de la contaminación ambiental tampoco, el tema de las inundaciones tampoco. Cuando La Plata se inundó por una cuestión dependiente, esa agua iba a llegar a Berisso y Ensenada, que también se habían inundado. Cuando YPF, no sé, contamina más o menos por igual a Berisso, a La Plata, a Ensenada. O sea que hay un montón de temáticas que no quedan al interior de la frontera jurídica de cada municipio. Y una de las propuestas, o una de los emergentes que había que pensar también, era el tema de crear una agencia de concertación, de cogobernanza, cogobernanza es un concepto más nuevo, no se hablaba en ese momento, pero hoy se le llamaría cogobernanza o cogestión, de tener estas cuestiones de acuerdos entre municipios. Algo que también sabemos que es muy difícil en regiones metropolitanas en general, y en la nuestra ustedes lo saben en particular, porque a veces no se puede acordar entre 2 municipios. Imagínense 40. Bien, eso es un pantallazo de este trabajo, de este momento de trabajo práctico, y para eso nosotros nos vamos a enfocar, ustedes se van a enfocar en identificar estos aspectos metodológicos, es decir, cómo se originó, quién lo impulsa, cómo surge, cuáles son los conceptos claves, algunos ya los mencionamos, al interior del instrumento, independientemente de los conceptos claves que venimos trabajando en todo el trabajo práctico. Reconocer esa cuestión metodológica, que es un poco lo que vamos a trabajar hoy. Luego, las principales problemáticas que identificó el instrumento, no nosotros, sino el instrumento, porque estamos haciendo un análisis del instrumento. Esas 12 cuestiones, que por supuesto tienen una profundización. Si yo digo el futuro del puerto, no me dice nada. ¿Qué significa el futuro del puerto? Bueno, en ese caso significaba tratar de poner en valor Puerto La Plata respecto a Puerto de Buenos Aires. Y luego, ¿cuáles fueron las estrategias identificadas generales para cada una de esas dimensiones y de esas cuestiones? ¿Sí? Sin perder de vista que siempre vamos a estar enfocándonos en el tema de crecimiento y las centralidades, porque es el pie que nos va a dar para el momento 3, cuando nos bajemos un poco de escala a la microrregión Gran La Plata, y para tener un abordaje en el siguiente trabajo práctico cuando ustedes hagan un diagnóstico del área y sector de estudio y una propuesta. Algunas de las preguntas guías que tenemos para esta instancia tiene que ver con esto. ¿Cuándo y por qué se originó esta iniciativa? ¿Quiénes y cómo participan de la misma? ¿Todos los actores participan igual? ¿Todos hacen lo mismo? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Y qué hacen? ¿Qué aportan? ¿Cuáles son las etapas principales de esa metodología empleada? Un poco acá se contó. ¿Y qué conceptos resultan claves, ¿no? Este concepto de matriz, de dilema, de escenario, sin entrar en demasiado detalle de qué es cada uno de esas cuestiones, porque los escenarios en sí es una técnica de un método que es prospectivo, pero que en definitiva lo que nos permite es entender la posibilidad de tener opciones, si se quiere, y que por supuesto eso va mutando y tiene que ser bastante flexible para poder después ir abordándolo en el tiempo. Entonces, para eso vamos a trabajar con lo que ya les habíamos dado, el capítulo de Garay, el capítulo 3 acerca del método, que se llama así, y después, que son las páginas que están ahí, de la 31 a la 37, que es lo que les pedimos que leyeran mientras resolvían la cuestión técnica. Y por otro lado, después les vamos a ir dando, que ya está en realidad, ya está en el aula web, ya está seleccionada cada una de las partes de las páginas que hay que ir leyendo para cada una de estas clases y temas, con lo cual no van a tener problema con eso. Toda esta es la bibliografía que también se la vamos a ir asignando, los docentes van a ir asignando clase a clase, que les va a servir para tener el abordaje conceptual y también para el teórico que va a dar la profesora Alicia Ríos, no la clase que sigue, sino la otra, que es el 14. Después les diremos
cuáles son los textos principales para empezar a trabajar. Entonces, momento 1 ya lo entregaron, veremos cómo lo han hecho, cómo han abordado ese marco conceptual, cómo lo integraron. Momento 2 inicia hoy, hasta el 28 de mayo. Tenemos estas 4 clases para trabajar. Hoy vamos a trabajar en cuestiones del método y la clase que viene seguramente vamos a trabajar con toda la identificación de problemática. Es importante que vayan no solo identificando eso, sino mapeando con sus propios esquemas, no copiar y pegar, sino sintetizar con sus propios esquemas. Es interesante porque les va a permitir entender mucho mejor la región metropolitana, la microrregión Gran La Plata. Vamos a trabajar, como siempre, el informe continúa, es decir, que no es un desagregado, sino que se sigue alimentando de este momento 2, tendrá otro título, subtítulo, pero continúa. Y luego vamos a tener un momento 3, que es el que nos vamos a aproximar al Gran La Plata y específicamente al eje noroeste de La Plata, que es donde vamos a trabajar en el segundo trabajo práctico. Y el momento 4, que es la integración final, exposición, reflexión, que es el día 18 de junio. Ahí termina todo el trabajo práctico. Van a tener distintos materiales complementarios, que son algunos de los que ya mencionamos, la bibliografía, y creo que 2 clases expositivas, una sola, que es la de Licia, ahí quedaron como que son 2, pero es una, que obviamente está relacionada con la unidad temática 2. Recuerden que el trabajo práctico tiene la unidad temática 1 y la unidad temática 2, y las bibliografías de esas 2 como apoyo a todo el trabajo práctico, donde se van incorporando otros conceptos claves. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? No. Bien. Bueno, esto es todo. Este es el práctico.